Bienvenidos a DRS, Damas Reportando Sabotajes, un podcast donde nos metemos en los boxes del chisme, la técnica, las predicciones y las funas del paddock. Siempre con amor, o casi siempre. Hello everybody, por aquí su tifosi de confianza. El fin de semana pasado tuvimos el Gran Premio de Emilia Romagna, el cual si buscas en internet saldrá que se disputa desde 2020. Sin embargo, Imola ha sido parte del calendario de F1 desde 1979, en donde se tuvo una carrera no puntuable para el campeonato. Luego, al año siguiente, en 1980, debutó como el Gran Premio de Italia, reemplazando a Monza por ese año, para después pasar a ser el Gran Premio de San Marino desde 1981 hasta 2006. Ahora bien, ¿ustedes se habían dado cuenta que el circuito se corre en sentido contrario a las agujas del reloj? Esto lo convierte en un circuito aún más exigente, añadiéndole sus curvas de alta velocidad, vértices ciegos y zonas de escape impecables. Fíjate, la verdad es que qué dato tan interesante nos estás dando. Sinceramente, yo no me había prestado la atención necesaria para darme cuenta de que es más complejo precisamente porque está en sentido contrario, ¿verdad? Y bueno, tocando el tema del Gran Premio de Imola, la verdad es que para mí fue un fin de semana, yo creo que bastante complejo, bastante lleno de emociones, bastante de miedo. Y te platico, o mejor dicho, les platico. El viernes lo iniciamos con la primera práctica libre y con esto tenemos el buenísimo regreso de Franco Colapinto a la categoría, con nada más y nada menos que con Alpine. Terminamos esta práctica con Oscar Piastri siendo el más rápido, seguido muy de cerca por su compañero Lando Norris, y por último tenemos a un sorprendente Williams llevado por Carlos Sainz a esa posición. Pero bueno, eso es solo lo bueno o el lado bonito, porque cada vez que tengo algún problema o siento que no puedo más o tengo mucha mala suerte, pienso en Charles Leclerc, que sinceramente pobre estuvo batallando bastante en la primera práctica con su casco. Hubo un punto en el que tuvo que sostenerlo con ambas manos dejando el volante porque pues se le movía todo, no lo dejaba ver. Y encima de eso tenemos también a un Bortoleto en el Sauber golpeando ahí las barreras en la curva 18 y causando una bandera roja. La verdad es que para mí fue un tremendo drama esta práctica. Luego, en la práctica 2 tenemos dos momentos bastante tensos para Colapinto. Uno es con Fernando Alonso, en donde casi chocan, y el otro es mientras se defendía de Max Verstappen, estaba defendiendo su posición con su DRS. Entonces, pues ahí hubo un poco de tensión entre los pilotos. En esta práctica, bueno, volvemos a ver el dominio del McLaren con un Piastri en primer lugar, en segundo lugar Norris y Pierre Gasly completando este top 3 siendo el tercer más veloz en ese Alpine. La verdad es que hacía falta ya ver a Pierre en los primeros, aunque sea en las prácticas. En la práctica libre 3, yo creo que siempre esta nos da un poquito más de luz de las condiciones de los coches, en cómo va a estar organizado todo el resto del fin de semana. Tenemos nuevamente el dominio del McLaren, otra vez controlando la pista, pero en este caso cambiando los lugares sus pilotos, quedando primero Norris, luego Piastri y al final un perseverante Max Verstappen. Y ya pasando finalmente a la cardíaca quali, la verdad es que esta pues nos llenó de sorpresas no tan gratas, de bastantes complicaciones, porque en una temprana quali 1 Yuki Tsunoda perdió el coche en un terrible accidente, en donde se deslizó y chocó contra la barrera y volcó. Pero esto no es lo único, también tenemos aquí el choque de Franco Colapinto terminando la Q1. Él sufrió un accidente también contra la barrera. Y para que nos vayamos dando una idea de la gravedad de estos accidentes, hay que tomar en cuenta que el accidente de Yuki fue en la misma curva que el accidente de Ratzenberger en 1994. Y el de Franco Colapinto fue en el mismo sitio en el que sucede el de Ayrton Senna un día después que el de Ratzenberger. Entonces, la verdad es un evidente vistazo del pasado, de las cosas que han oscurecido la categoría y que hoy podemos apreciar afortunadamente las normas o las regulaciones de seguridad que han estado implementando la FIA a lo largo del tiempo,
porque afortunadamente nuestros pilotos salieron sin lesiones, están muy bien, están sanos y bueno, dejando este oscuro momento de lado, en la cual la terminamos liderada por 3 escuderías. Quien se lleva la pole position definitivamente y sin lugar a discusiones es Oscar Piastri con el McLaren. Después seguimos con un Red Bull de Max Verstappen y cerramos con George Russell en el Mercedes. La verdad es que para mí es un poco predecible. Para terminar con broche de oro, tenemos la carrera que estuvimos esperando por esto. Tuvimos una genial largada de Max Verstappen, como siempre se esperaba. Gracias a esto, pues obtuvo el liderazgo y aunque McLaren pues quiso rebasarlo, no lo logró. Luego, desafortunadamente, se vino el DNF del Haas de Esteban Ocon en la vuelta 29. Él causó un virtual safety car. Poco después el Mercedes de Kimi Antonelli en la vuelta 46 por problemas mecánicos también nos dejó un safety car. Y esto es muy desafortunado para el rookie italiano, tomando en cuenta que es su primera home race en la F1. Y bien, para la parte final, después de muchos enfrentamientos entre los pilotos y algunos difíciles adelantamientos, tuvimos un podio con Max Verstappen en primer lugar. Él se llevó la vuelta rápida y se llevó a casa 25 puntos. En segundo lugar tuvimos a Lando Norris con 18 puntos y cerramos con Oscar Piastri, que sigue llevándose la delantera en el campeonato de pilotos, mientras que McLaren al frente tiene el campeonato de constructores. Ahora bien, cuéntenme qué les pareció a ustedes, cuál es su opinión de esta carrera. Si me permiten, a mí me gustaría destacar no solamente la carrera de Max Verstappen, que como ustedes comentaron fue una carrera espectacular, con una largada que hizo parecer como que le daba el espacio a Russell, y el mismo Piastri destacó en entrevistas que lo sorprendió. Incluso Russell también habló sobre el tema y dice que parecía sorprendido al respecto. Pero también quiero destacar no solamente a él como piloto ganador, que totalmente merecido, es su piloto al día, todo, sino que quiero destacar a Lando Norris, que por más de que no haya ganado la carrera y después de una clasificación muy mala, porque consideremos como que fue una clasificación mala, hizo una de sus mejores carreras a mi parecer. Fue consistente, fue rápido, no tan rápido como el Red Bull, pero estuvo ahí para llegar al podio y para llegar a ese segundo lugar. Otro que destacó mucho fue Lewis Hamilton, que largó desde más de la mitad de la parrilla y llegó al puesto 4, que es algo impresionante, más en un circuito en Imola, que es difícil de adelantar. Y luego, por supuesto, destacando a Alexander Albon, que también no solamente logró luchar con una buena estrategia, gran gestión de neumáticos, y la verdad es que merecido destacamiento para mí, a mi parecer y según mi opinión. No sé lo que opinarán ustedes, pero para mí ellos también, más allá de Verstappen y todo los elogios que mereció esta semana, ellos también merecen elogios. Ok, yo también quiero destacar a Alex Albon porque muy buenísima carrera que se aventó, aunque sentí feo por Carlos porque esa parada tan temprana en boxes siento que lo afectó. Tenía muy buen ritmo, pero bueno, ya terminó la carrera. Aún así sumó puntos. Afortunadamente estoy feliz. Creo que yo terminé mufando a Kimi Antonelli. Quería verlo en el podio, pero lamentablemente tuvo problemas con el Mercedes y quedó fuera. Y finalmente a Hamilton, así como lo mencionas, fue una muy buena carrera considerando que Ferrari está teniendo unos problemas. Pero igual, me puso muy feliz verlo ahí porque está sumando más puntos y ya encontró la estrategia, ya se acomodó más al auto. Entonces espero una buena carrera en Mónaco por parte del Hamilton. Ok, chicas, pero ya hablamos de que Hamilton estuvo muy bien y todo. Hablemos por favor de la parada en boxes de Piastri con esa lentísima parada, pobre. O sea, yo creo que iba muy bien dentro de lo que cabe, a pesar de que perdió ahí la posición en la primera curva. Pero, o sea, no sé, para mí creo que pudo definitivamente haber sido mejor. Tuvo muchísima la degradación de las llantas. La verdad es que creo que batalló en algunos momentos para esos adelantamientos. Me hubiera gustado que se hubiera quedado con el segundo lugar,
Aún así, pues, bueno, el resultado fue el que fue. Bueno, yo solo quiero puntualizar 3 puntos. El primero es respecto a Mercedes y es especialmente sobre Kimi, porque sinceramente Kimi no tuvo realmente una buena posición de salida y aún así logró adelantar a varias posiciones. Lamentablemente por fallas mecánicas, como ya se había mencionado, pues tuvo que abandonar, pero realmente estaba haciendo una muy buena carrera. Una decepción podría decírsele con Russell porque él había partido muy bien en tercer lugar y pues terminó en 7. El siguiente punto es para felicitar a los tifosis. Yo sé que quizás no fue la mejor posición en la que finalizaron, pero si lo comparamos con el resto de las carreras, totalmente fue un muy buen resultado, especialmente porque Leclerc terminó en el 6º lugar y bueno, Lewis Hamilton en el 4. Creo que eso fue una bendición para Ferrari. El último punto que me gustaría tocar es el hecho de que los McLaren siguen teniendo ese detalle con las papaya rolls, siguen teniendo roces como lo tuvieron en el GP de Imola, que estuvieron batallando con eso porque en un momento Lando quería que se le cediera la posición y era obvio que Piastri creo que no iba a querer. Al final pues sucedió el adelantamiento, pero siento que esos detalles que siguen sin resolverse son los que han estado frenando que McLaren siga mejorando mucho más de lo que ya tiene, porque ahorita McLaren va a la cabeza y pues creo que si se resolvieran esos detalles no habría tanto problema, especialmente porque creo que Lando y Oscar no sé si no han recibido ¿cómo se dice? Órdenes del equipo, pero siguen teniendo ese detalle. Creo que es el único punto que me gustaría hablar. También felicitar a Albon ya de paso, porque Dios, o sea, un Williams en 5º lugar es increíble. Me hubiese gustado ver a Carlitos en un lugar más arriba, pero bueno, se hace lo que se puede. Y ya esos son los puntos. Bueno, yo primero quiero decir que todas con nuestra predicción mufamos a Kimi. Triste por Kimi, feliz por Alex. Para mí el podio soñado hubiera sido Max primer lugar, Oscar en segundo y Alex en tercero. O sea, este es el regreso de Williams y yo estoy muy, 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 muy feliz por eso. Estoy feliz porque por fin se puede ver, o sea, el desempeño de Alex como de verdad está callando hocicos y me encanta porque cuando estaba en Red Bull realmente le hicieron la gatada y no pudo demostrar todo lo que tenía para dar. Y estos años pasados en Williams, pues, o sea, no podía hacer mucho con el tractor chatarra que tenía. Y bueno, estoy, o sea, como dijo Fer, triste por Kimi. Estoy igual que las demás, estoy como muy hacia esas paradas de McLaren, horribles, la verdad. Y de Oscar estoy decepcionada, no sé, o sea, no decepcionada, sino también como frustrante, porque sí siento que hubo como, no sé, esta carrera no fue lo suyo, no fue como lo mejor que él pudo haber dado y la verdad no sé qué fue lo que pasó, tal vez, no sé, tal vez el rumor ese de los alerones, o no sé, la verdad no sé qué puedo decir porque me tiene muy como decepcionada Oscar y ya, no sé, eso es todo lo que tengo para decir, no mentiras, más cosas, pero de verdad me siento decepcionada. Yo son solo 1 o 2 puntos como lo quieran ver. Primero que nada, como dirán ustedes, felicidades tifosis, fue una buena remontada a pesar de la posición en la que salieron los Ferraris, todo muy bien. Pero podemos hablar de verdad, por favor, de la malísima suerte que tiene Charles Leclerc. Fernando Alonso dirá, es el conductor con más mala suerte del mundo, pero no, ese es Charles Leclerc. Por favor, todas tengámoslo en nuestras oraciones, porque el chico nada más no puede tomar un descanso. Yo por mi parte quiero agregar una cosa más, y ahora que puedo mencionarlo ya que todas las chicas dijeron lo que opinaban. Cuidado con Max Verstappen. Todos sabemos lo que es como piloto, y es un piloto peligroso. Hay una cosa que yo pienso, que Max es uno de los pilotos más peligrosos, no por su agresividad, sino por su inteligencia a la hora de manejar. Y él tiene un periodo de adaptación muy rápido. Él puede tener el peor auto del mundo que se adapta, y puede tener el rival que sea que se adapta. No importa con quién haya peleado, él se terminó adaptando. Y Piastri dijo una vez que su ventaja sobre Verstappen era que Verstappen no lo conocía a él, y él sí.
Pero bueno, le bastó una pelea en la delantera para conocer su forma de hacerlo. Y si McLaren no resuelve esto de primer y segundo piloto, va a pasar un Nico Rosberg, Lewis Hamilton de nuevo, o un Lewis Hamilton, Fernando Alonso en McLaren 2007, y va a estar Verstappen ahí rozándose las manos tipo las moscas, listo para atacar y para aprovechar ese lugar, porque es un piloto peligroso y él sabe aprovechar las mínimas oportunidades. Así que hay que estar atento y nunca subestimarlo. La verdad es que sí, ahora que lo mencionas, quiero también hablar acerca de qué buena pasada de Max Verstappen en esa curva 1. Sinceramente, un movimiento que creo yo, al menos yo, no me lo esperaba. Sinceramente, para mi parecer, creo que Piastri sí pudo haber cubierto esa posición, sí pudo haberse defendido, sí pudo haber mantenido toda la carrera, porque ya el McLaren, estando en aire limpio, definitivamente corre como si se lo llevara el diablo. Entonces, que Max Verstappen le haya pasado en esa curva, para mí fue un movimiento maestro, fue un movimiento bastante estudiado, que a pesar de que Piastri diga que Max no lo conoce, sinceramente ahí se vio, se notó demasiado que sí lo está conociendo, que sí está reconociendo ahí al enemigo, por así decirlo, que sí lo está estudiando y que podía hacerle ese pase. O sea, él ya lo sabía, ya lo tenía muy en mente, sabía lo que iba a hacer. Entonces, para mí fue un movimiento maestro ese pase en esa curva. Bueno, si estamos hablando del fin de semana y quiero tomar este momento para preguntar algo muy serio, y es, Fer, ¿qué tanto dormiste el domingo? O sea, no tenía que soltar esta pregunta desde que te vi a las 3 de la mañana despierta el domingo. Pues bueno, digamos que dormí, no sé, unas 4 horas alrededor. Es que yo apoyo a mis mexas, apoyo a Sebastián Montoya, a Rafa Cámara en Fórmula 2 y Fórmula 3. Y bueno, chequé y se me acomodó todo. Empezando por Fórmula 3, fue una carrera agridulce, digámoslo así, porque fue una muy buena largada por parte de Santiago Ramos, que precioso sobrepaso le hizo a Rafa Cámara, quitándole el liderato de la carrera. Poco tiempo después, en la vuelta 4, Rafa Cámara lo recuperó, pero Santiago dijo, yo me quedo en esa posición, y en la vuelta 19 lo volvió a pasar. Y se fue como si lo estuviera correteando el diablo, porque traería también atrás al compañero de Rafa Cámara, que era Stromstead, que también pasó a Rafa, lamentablemente. No sé qué le pasó, pero bueno, fue un buen podio, excepto por Noel, que lamentablemente no sé qué pasó en boxes, que terminó en 28. Y en Fórmula 2 fue donde dije, ok, me voy a dormir, porque Rafa Villagómez salió, tuvo un contacto en la vuelta 14, y bueno, pues quedó fuera de la carrera. Fue donde dije, vamos a dormir, y ya hasta el día siguiente fue donde me enteré que Sebastián Montoya terminó en 9º lugar. Yo, la verdad, sí te vi peleando por la F2, F3 y todo, pero sí me dio sueñito y pereza entrar a verlo. Entonces yo no dije mucho, solo te vi pelear a las 3 de la mañana. Bueno, mis chicas, primero que nada, una disculpa a ustedes y a nuestros oyentes por mi voz toda gripada, pero bueno, los gajes del oficio nos tienen así. Ahora, la sección que yo les voy a presentar nace básicamente de mi ignorancia, y creo que es importante saber que en la Fórmula 1 no hay preguntas tontas. Yo considero que está bien no saber, ser novatos en algo, por lo que yo voy a tomar el papel de una novata en esto de la Fórmula 1. Aunque en ocasiones realmente sí lo soy. Y quiero preguntarle a mi queridísima tocaya, ¿de qué se compone y cómo es que se lee la tabla de posiciones? Gracias, Ale. Mira, no te preocupes, es como dice mi mamá, nadie nace sabiendo, ¿no? Entonces, déjate explico rápido, a lo que yo entiendo, yo recuerdo, yo comprendo. La tabla de posiciones nos suele decir varias cosas al mismo tiempo.
cuáles son las posiciones de los pilotos, quién tiene la vuelta rápida de carrera, quién está siendo investigado o quién ya tiene una penalización. La tabla suele mostrar dos tipos de tiempo, ya sea el intervalo, que es el tiempo entre piloto y piloto, o el tiempo al líder, que es el tiempo que el líder le lleva a cada piloto, ¿no? Haz de cuenta, pon tú, tenemos un Max en primero, Oscar segundo y Lando tercero. En un tiempo intervalo se muestra el tiempo que Max le lleva a Oscar y el tiempo que Oscar le lleva a Lando. En un tiempo al líder se muestra el tiempo que Max le lleva a Lando y el tiempo que Max le lleva a Oscar. Entonces, también suele mostrar lo que es la vuelta rápida, te digo. Esta se muestra con un recuadro a la izquierda, a la derecha de la tabla, que es moradito, con un reloj. Este se queda en el nombre del piloto que lleva la vuelta más rápida de carrera. También nos muestra, con este nuevo sistema que tienen, quién está siendo investigado y quién ya tiene penalizaciones. Si está siendo investigado, tiene a la izquierda, a la derecha también, un recuadrito amarillo con un signo de exclamación. Si no procede, simplemente desaparece. Si procede y cae una penalización, el recuadro cambia de amarillo a rojo. Perfecto. Ahora sí me quedó claro qué significa la palabra intervalo, porque realmente era como el que menos le entendía. Sí entendía lo de líder, pero intervalo no tanto. Y bueno, aprovechando el nombre del podcast, ¿me puedes explicar qué es el DRS, cómo se usa, cuándo se usa, cómo es que se come esto? Ok, te aseguro que no creo que se coma, pero ha de saber muy rico. Algún día espero probarlo. El DRS se encuentra en el alerón trasero o en el ala trasera, como tú quieras decirle. Y es un dispositivo que al momento de activarse permite que el flujo de aire pase por esa abertura. Entonces lo que hace es que reduce la resistencia del aire y el coche obtiene más velocidad. Este solo se puede ocupar cuando el piloto que viene detrás tiene menos de un segundo al piloto que está delante de él. Y solo se puede ocupar en las zonas de detección de DRS, cuando es el segundo dentro de esta zona de detección. Las zonas de detección van cambiando dependiendo del circuito y hay entre 1 y 3 secciones de detección dependiendo del circuito. Desde luego, el DRS no se puede y no se debe ocupar en carreras con lluvia, cuando la lluvia es de media a intensa, porque el coche de por sí pierde carga aerodinámica cuando tiene el DRS abierto, y con la lluvia suelen tener muchísimo menos agarre en la pista. Así que suma tú la pérdida de carga aerodinámica y la pérdida de agarre, olvídalo. Entonces, DRS en lluvia no, por favor, todos recordemos eso. Sinceramente, en un inicio yo pensaba que el DRS era lo mismo que el rebufo y me causaba una confusión, pero ahora ya lo entiendo mucho, mucho mejor. Ok, yo ojalá quitaran ya el DRS, porque la verdad no me gusta para nada. Adoro cuando no, o sea, hay lluvia porque no se usa el DRS. Y más que todo, no me gusta el DRS porque siento que se da para muchas trampillas y mucha ilegalidad. Entonces, no sé, yo opino que habiendo algo turbio y más los rumores que han nacido de McLaren, que pues no sé, no los tengo todos muy claros, pero no, que prohíban el DRS, la verdad. Liz, comparto tu sentimiento respecto a lo que decís del DRS, porque yo, como alguien que creció con la Fórmula 1, con la vieja Fórmula 1, extraño ver esas peleas donde no necesitaban el DRS para adelantarse, sino que necesitaban su agresividad, su valentía y su talento para hacerlo. Pero bueno, son cosas que lamentablemente no se van a ir y tenemos que esperar a que haya lluvia, lamentablemente, para ver ese tipo de batallas. Pero me resulta curioso algo que no mencionaste. ¿Ustedes de casualidad no se dieron cuenta que tanto McLaren como Mercedes este fin de semana no fueron los autos rápidos que solían ser? ¿No dieron esas peleas que solían dar? Porque la pelea entre Russell y Piastri al principio se terminó muy rápido. Y luego, Lando no pudo nunca recortar de los 9 segundos de distancia entre él y Max antes del Virtual Safety Car. ¿Ustedes no se preguntaron el por qué pasó eso? Yo sí me estaba preguntando y yo lo dejé claro cuando estaba dando mi opinión sobre el desempeño de Oscar, que no sé qué pasó y se me huele que es por ahí, por el lado del alerón o
del rendimiento del motor o bueno, no sé. Ok, Firo, entonces, según, o sea, no sé, me queda esta duda. ¿Algo tiene que ver con lo de Australia? Por supuesto que algo tiene que ver con la de Australia, pero vamos por parte primero, ¿sí? Empecemos con Mercedes. Mercedes tuvo problemas este fin de semana. La clasificación de Kimi fue mala. La de Russell fue bastante buena, en un muy buen tercer lugar que podía pelear hasta una posible victoria, ¿por qué no? Pero George comentó que el auto es lento en climas calurosos y muy rápido en bajas temperaturas. Después tenemos a McLaren, que no vimos la velocidad, no vimos el auto dominante que estuvo estas carreras. Así que, ¿qué pasó ahí? A ver, preguntamos, ¿no? Esto son rumores, se dice, cuenta la leyenda de que McLaren y Mercedes tuvieron que tocar su auto para empezar a ir camino a la nueva normativa que llega a España. Y sí, tiene mucho que ver lo de Australia. No sé si alguna quiere hacer alguna pregunta, pero díganme. La verdad es que lo de Australia es bastante interesante y denso. Yo digo, realmente no es una pregunta, es más como un comentario. Pero sí se me hizo muy curioso cómo cuando Oscar cayó hasta atrás en la parada empezó a rebasar y el McLaren se veía que llevaba toda su velocidad, su rocket ship y todo lo que ustedes quieran. Pero Lando hasta adelante jamás pudo recortar. Y cuando Oscar llega hasta adelante después de las paradas, safety car, todo lo que tú quieras, incluso con las llantas muertas de plano ya no pudo hacer nada. Fue muy, muy raro. El desempeño se les cayó horrible, horrible de verdad. Entonces sí está como para echarle un ojito a eso, como para mantenerlo en el radar. Bueno, justamente es que hay varias teorías al respecto. Una de las teorías dice que este bajón de rendimiento es intencional y temporal, porque viene el nuevo cambio de normativa en el que se tienen que cambiar los alerones delanteros, ya que presentó denuncias donde había algunos autos que presentaban alerones muy flexibles. De hecho, ya que remontamos a una pregunta anterior sobre Australia, en el GP de Australia, con una muy buena victoria de Lando, y gracias a las cámaras on board, aficionados por supuesto, descubrieron que el alerón se movía igual que el año pasado con la polémica que tuvo McLaren. Así que es como que decían, che, esto no cambió, sigue igual. McLaren sigue teniendo el alerón ilegal. Así que la FIA tuvo que hacer un cambio repentino, que fue para el Gran Premio de Japón, en el que cambió la distancia. Ustedes, si ven el alerón, cuando habla el DRS queda como un hueco, ¿no? Ese hueco, cuando está cerrado, esa flexión tiene una distancia mínima. Y cambió de 75 milímetros a 0,2 milímetros. Que parece mentira, pero esos 5 milímetros es un montón para ellos. El tema es que justamente las cámaras on board siguen mostrando que McLaren tiene un alerón flexible. Cumple la distancia, pero la flexibilidad es cuestionable. Y no solo eso, ¿qué tiene que ver Mercedes en todo esto? Mercedes era uno de los sospechados de también tener este mismo alerón. Y esto ya se remonta de la pretemporada, que Red Bull también denunció que McLaren, Mercedes, y se sospechaba en ese momento que Ferrari tenía el alerón ilegal. De Ferrari nunca se confirmó nada, pero los que se quedaron sospechados fueron justamente McLaren y Mercedes. Y ahora se cuenta que con este cambio de normativa, entonces están probando cosas para que justamente el impacto después de España no sea tan fuerte, porque saben que con las actualizaciones que metió Red Bull, siendo que está volviendo, no siendo el primer auto, pero ¿por qué no el segundo? Y un Max que es peligroso y que saben que él sí va a ganar, están probando todo para hacer el menor daño posible en la temporada, en las posiciones de la tabla de pilotos. Esto son teorías. Vaya Dios a saber si es verdad. Por ahora no hay medios oficiales. No sé si alguna tiene alguna otra pregunta o algún comentario. Solo comentario. Ya empezando a mentalizarme. Felicidades, Max, por tu quinta corona. Piastri, yo siempre tuve fe en ti, pero vas a quedar segundo. Ya mentalizándome. Yo espero que sí, la verdad. Pero es una temporada larga.
Y la verdad es que se viene Mónaco, que Mónaco es un circuito que a Red Bull siempre se le fue un punto débil, por más de que hayan tenido victorias, una muy buena victoria de Checo Pérez en el 2023, una muy buena de Max en el 2022 y en el 2024, de Checo en el 2022 y de Max en el 2023 y en el 2021. Por más de que hayan tenido esas muy buenas victorias, Red Bull es muy débil en Mónaco. Así que veremos qué es lo que pasa en Mónaco. Este va a ser un punto muy importante. Y el siguiente punto es España. Pero Mónaco es nuestro primer paso. Así que tengamos en cuenta este circuito. Gracias, Firu. Este es más que nada, bueno, puede tomarse como comentario o como pregunta. Pero ¿qué opinas tú sobre las posibilidades de un podio de Williams y acerca de cómo se han ido desenvolviendo los últimos Gran Premios? ¿Crees que pudiéramos considerarlos como un equipo top? Williams tiene un proyecto a futuro muy bueno. Desde que se independizaron de Mercedes, la verdad es que Williams viene haciendo algo muy bueno. Y no sé si tienen muy pronto en esta temporada, o sea, en estas próximas carreras, no sé si tienen posibilidad de podio, porque recordemos que vienen con los McLaren muy bien, los Mercedes vienen bastante bien, Max viene bien, es Max Bull, no Red Bull, Max Bull. Max viene muy bien, pero nunca hay que descartarlos. Y yo creo que cuando pongan actualizaciones más importantes, creo que podrían llegar a estar ahí, ¿eh? Bueno, yo quería comentar dos cosas. La primera es que, como Liz comentó hace un buen rato, estoy de acuerdo en quitar los DRS, porque, no sé, en mi experiencia soy fan de las carreras en lluvia porque no se puede activar. Y mi pregunta es, ¿cuáles son las medidas que mencionaste, Firu, de los alerones? Porque me quedé con un poco de duda. Sí, permíteme confirmarte bien. Resulta ser que las medidas de todo esto es de 0,75 pasó antes de la cambio de normativa random, porque fue bastante random este cambio de normativa en Japón, a 0,2. O sea que hubo un distanciamiento de 0,5 milímetros. No es mucho, pero en velocidad y en carga aerodinámica es demasiado. Pero insisto, todo esto vamos a verlo bien en Mónaco. Vamos a verlo bien ahora, ver cómo sigue toda esta temporada, porque todavía no termina. E insisto, venimos a un circuito en el que Red Bull es débil. Así que Mónaco va a ser para mí el punto de quiebre. No sé qué ustedes opinan de Mónaco. Hey, bienvenidos a otro episodio cargado de velocidad, adrenalina y sobre todo elegancia sobre ruedas. Esta semana no estamos hablando de cualquier circuito, no señores, estamos hablando en las calles del glamour. Llegamos a la joya del Mediterráneo, el legendario, icónico Gran Premio de Mónaco. Y sí, sabemos que Mónaco es conocido porque es pura fiesta, yates, champañas y paredes que no perdonan. Pero, ¿sabían ustedes que esta carrera forma parte de la mítica Triple Corona del automovilismo? ¿Y eso qué es o con qué se come? Bueno, imagina los 3 títulos más difíciles y codiciados del automovilismo mundial. Solo los más grandes de los grandes se atreven a soñar con ganarlos. La Triple Corona incluye el Gran Premio de Mónaco, obviamente, las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans. Ganar uno ya es épico, pero ganar los 3, eso es leyenda pura. Bueno, pues fíjate que te cuento, un solo piloto en la historia lo ha logrado. Este piloto fue Graham Hill, el caballero británico de los 60, el verdadero señor de la Triple Corona. Él ganó Mónaco 5 veces entre 1963 y 1969. Ganó las 500 de Indianápolis en 1966 y Le Mans en 1972. Así que si alguna vez escuchas Triple Corona, ya sabes, no es una joya, simplemente es un trofeo invisible que solo unos pocos pueden alcanzar. Así que hoy nos lanzamos de lleno en esta locura llamada Mónaco, donde cada curva es una trampa, cada vuelta un espectáculo y cualquier error se paga caro. No podemos hablar de Mónaco sin
dar unos datos curiosos sobre esto. Primero, el primer Gran Premio de Mónaco se corrió en 1929. Sí, en pleno auge del jazz, los autos con ruedas delgaditas y cascos de cuero. Fue organizado por Anthony Nogues, sí, el mismo de la curva Nogues del circuito, y financiado por el Automóvil Club de Mónaco como una forma de dar visibilidad internacional al Principado. Un dato cool sobre esto es que el primer ganador fue William Grover Williams, un británico que conducía un Bugatti verde. No solo ganó la carrera, sino que después fue espía durante la Segunda Guerra Mundial. Algo sumamente loco, ¿no crees? Claro, y tienes mucha razón. Es importante resaltar que desde esa primera edición, el Gran Premio de Mónaco se corre por las mismas calles de Monte Carlo y de la Côte. A lo largo de casi 100 años, el trazado ha tenido muy pocos cambios. Sin embargo, lo básico se mantiene. En primero tenemos la subida por la Bury Bash, la mítica curva del Casino de Monte Carlo y ese túnel que se siente como una nave espacial. Y bueno, por supuesto que tenemos las curvas lentas como lo es la Luz, que hoy la conocemos como Fairmont, que sigue siendo la curva más cerrada de todo F1, que va a 180 grados y en bajada. Por supuesto, no podemos hablar de Mónaco sin nombrar los escenarios de momentos épicos. El primer GP en la historia que ganó un piloto con caja automática. Este fue Graham Hill en los 60. Luego tenemos la batalla bajo la lluvia entre Senna y Prost en el 84. La victoria loca de Oliver Panis en 1996 cuando solo 3 autos terminaron. Y el icónico manejo de Lewis Hamilton con neumáticos destruidos en el 2019 defendiendo vuelta tras vuelta. Y algunos dicen que este Gran Premio es aburrido y no pasa nada interesante. Pero ¿por qué siguen el calendario si mucha gente piensa esto? Bueno, porque nadie puede igualar el carisma, la historia y el glamour de Mónaco. Es el único GP donde la política, la moda, los yates y la ingeniería de precisión conviven en una danza peligrosa sobre el asfalto. Es la joya de la corona, literalmente hablando. Incluso en años donde no hay mucha acción en pista, Mónaco se vive, se siente y se recuerda. Estoy muy de acuerdo con tu punto, porque es que fíjate, a pesar de que Mónaco muchos lo consideran aburrido, tenemos momentos icónicos, que es el dato que te voy a contar a continuación. ¿Sabías que Mónaco tuvo la pole más polémica de la historia en la Fórmula 1? Te estoy hablando de nada más y nada menos que de la pole de Michael Schumacher en Mónaco 2006. Te cuento un poquito de contexto. Michael Schumacher ya tenía sus 7 títulos mundiales encima. Estaba buscando la pole position y su rival más fuerte de ese año era nada más y nada menos que Fernando Alonso, que venía con todo en su Renault y estaba marcando un vueltón final en la Q3. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntarás. Cuando Schumacher había marcado su mejor tiempo en los últimos segundos de la quali, su Ferrari casualmente se fue de largo en la curva de Rascase, que es una curva cerrada justo antes de entrar a pits. Schumacher se quedó detenido en la pista, lo que provocó una bandera amarilla que obligó a los demás pilotos a levantar su pie del acelerador. ¿Cuál fue la consecuencia directa? Que Fernando Alonso, que venía en una vuelta rapidísima, tuvo que abortar y no pudo quitarle la pole a Schumacher. El movimiento fue de verdad demasiado conveniente. Pero nuestros amigos de la FIA no se tragaron el cuento. Después de revisar cámaras, telemetrías y comparar los movimientos, los comisarios determinaron que Schumacher lo hizo a propósito para bloquear a sus rivales. ¿Cuál fue el resultado? Le anularon su tiempo, lo mandaron al último lugar de la parrilla y la pole pasó a manos de Alonso. El mismo Schumacher lo negó todo, diciendo que el auto se le fue, cometió un error de pilotaje. Pero la verdad es que nadie le creyó. Incluso pilotos como Jacques Villeneuve y Kimi Raikkonen dijeron que era obvio que lo había hecho adrede. Excusas. Yo tampoco le creería mucho a Schumacher. Y bueno, como dato super random del día, tenemos el robo de un diamante en la temporada de 2004. El equipo Jaguar incrustó diamantes reales en las partes delanteras de sus monoplazas como promoción para una película. El problema, Christian Klein chocó
el auto, y aunque el equipo estaba más preocupado por saber el estado del diamante más que por el estado de su piloto, los marchas no los dejaron revisar hasta 2 horas después, teniendo así como resultado un diamante desaparecido y $300,000 de deuda con una joyería israelí, ya que los diamantes no estaban asegurados. Muchos dicen que solo fue para promocionar la película de la gran estafa, aunque la escudería lo negó todo hasta el final, obviamente, pero quién sabe, pudo haber sido el diablo que se lo llevó como su acto malvado del día. Y bueno, ya que hablamos de Mónaco, hay un chismecito que está sonando por ahí, y más en esas calles tan emblemáticas, pues resulta que está el rumor de que una pareja se comprometió. Bueno, las malas lenguas dicen que se vio a Carlos Sainz comprando un anillo, pero también está el tema del tablero de Pinterest de Leclerc. Pero estos puntos no nos aseguran nada, ya que, como sabemos, el hermano de Leclerc, Lorenzo, está próximo a casarse, y bueno, de Carlos pudo haber sido un simple anillo para él o para su mamá, no lo sabemos. Pero yo quiero saber su opinión, si tienen a alguien en mente o no, si prefieren esperar, porque en lo personal yo quiero esperar a un anuncio oficial. En mi opinión, yo claramente prefiero esperar al anuncio oficial, pero claro que tengo teorías y sinceramente dudo mucho que entre ellos estén Charles Leclerc y su novia Alex. Bueno, es que siento que Alex es muy joven, ¿saben? O sea, Charles ya tiene unos cuantos años, pero Alex es muy pequeña para eso, a mi criterio. Pasando a la otra pareja, lo veo más probable para Carlos y Rebeca. Yo creo que todas ya podemos o queremos descartar a Charles y Alex. Realmente no se les ve en ese camino. George y Carmen sería un sueño. Pero, aunque quisiéramos esperar a declaraciones oficiales, confirmaciones, yo voy a estar en mi de Lulu, de que son Rebeca y Carlos. Se les ve enamoradísimos, a opiniones contrarias, como quieran. Así que yo voy a tener mis esperanzas arriba de que Carlos y Rebeca son perfectos el uno para el otro, tienen carreras estables, tienen buena edad, su educación, negocios propios. Yo creo que están en una muy buena edad y en una muy buena situación en cuanto a su relación en pareja, como para que fuera una época perfecta para ellos para casarse. Yo realmente espero eso y lo deseo con todo mi corazón. Oigan, una pareja que se me estaba olvidando, que bueno, escuché por ahí que dijeron que probablemente podría ser Max y Kelly, porque claramente ellos ya tienen una bebé y que es más probable, y que de hecho se me había olvidado, pero creo que tiene un poco más sentido, ¿no? Porque pues ya básicamente son una familia. Creo que lo único que les falta es casarse, entonces creo que esa es una opción bastante viable. Puede ser, me gustan sus opiniones, pero yo como lo dije, soy más de esa idea de que prefiero esperar, pero igual comparto opinión de que me haría mucha ilusión ver a Carlos y Rebeca, pero ya veremos. Y ya para terminar esto, me gustaría saber sus predicciones para Mónaco. ¿Qué esperan de esta carrera? Personalmente yo no pondría las manos en el fuego por ninguno, pero espero y quiero que mi podio sea Max primero, George segundo y Lando tercero. Siento que ese va a ser el podio. Veremos si el tiempo me da la razón. Si el tiempo le da razón a mis deseos, principalmente. Yo creo que el podio será Lando primero, Max segundo y tercero George también. Y sobre todo lo creo es porque en esta carrera de Mónaco van a tener que hacer doble parada, entonces pueden haber sorpresas ahí. La verdad es que, híjole, me pone bastante complicada la predicción, porque ahorita con lo que acabamos de escuchar de Firu sobre las modificaciones de los alerones y todo lo que se viene, es bastante complicado, ¿no? Aparte que en Mónaco pues casi no se usa. Para mí, obviamente, y de entrada va a ir Max Verstappen, quiero y espero que termine en primer lugar. Después, yo lo voy apostando por un Russell, porque él siempre está ahí. Y también por un Piastri. Igual no sé bien en qué lugar entre Russell y Piastri ahí. Yo creo que ahí se van a debatir. Pero en primer lugar definitivamente va Max Verstappen.
Yo sinceramente no quiero mofar a nadie, entonces me voy a ir por la segura. Piastri, Max y Leclerc. Va, ok. Teniendo en cuenta que pues Mónaco depende mucho tu posición de salida de la grilla y teniendo en cuenta pues cómo son de buenos a una sola vuelta, voy a decir que primero va a quedar Max y después va a quedar Oscar, primero o segundo. Y como dirán ustedes, tifosis, a base de pura fe, pura esperanza y puro de Lulu, voy a apostar por un Albon tercero. William está teniendo muy buen ritmo a una sola vuelta, a vuelta de calificación. Entonces, migajera, Albon tercero. Bueno, soy tifosi, vivo a punta de pura fe. Entonces yo estoy haciendo sacrificios. Mentira. Para que Charles quede en podio. De primer lugar si es necesario. Pero lo veo muy difícil. Así que me voy a ir por la segunda y voy a apostar por Piastri, Max y Lando. Probablemente pueda que llegue George porque él siempre está ahí. Pero yo digo que Charles, hay que vivir a punta de fe. Yo estoy de acuerdo con Steph, también soy tifosi y lastimosamente vivo a punta de fe, yo soy migajera, yo recolecto las migajas a ver si completo un pan. Así que yo digo que mi top 3 sería el siguiente: Max, Piastri y Leclerc, porque hay que tener fe. Mañana mismo me voy a Yaracuy, que es un estado acá en Venezuela donde hacen brujería. Me voy a hacer brujería para que Leclerc quede en podio sí o sí. Bueno, mi predicción para el GP de Mónaco es un poco surrealista, o bueno, es que en serio yo deseo que Russell quede en primer lugar, que lo veo un poco difícil porque pues Mercedes viene un poco terrible, la verdad, si nos fijamos en las últimas carreras. Luego pondría a Leclerc, que igual lo veo difícil, pero es que Leclerc ganó el año pasado, entonces yo espero que al menos quede en un segundo lugar y sería muy bueno para Ferrari. Y el tercero, que es Oscar, apoyo mucho a Oscar, me cae bien y todo, pero pues esta vez no lo quiero en primer lugar, sinceramente. No descarto a Max porque Max, Dios mío, es muy buen piloto, tampoco a Lando porque igual puede dar una sorpresa, pero en serio, ojalá que Russell se lleve esta victoria. Ok, antes de dar mi predicción, me gustaría recalcar esto de que Lulu nos va a salir bruja. Bueno, mi predicción es Max de primero, aunque como dijo Firu, el talón de Aquiles de Red Bull es Mónaco. Pero bueno, a base de fe, es mi piloto favorito, yo quiero que gane. Y me gustaría ver a los McLaren fuera de podio, más que nada para que Max pueda recortarles más puntos en el campeonato de pilotos. Y bueno, soy tifosi también, me gustaría ver ahí en el podio a Leclerc o a Hamilton, o si se puede los dos, que mejor, ¿verdad? Bueno, ya dimos nuestras apuestas. Y ustedes, nuestros queridos oyentes, ¿quién gana, quién sorprende y quién decepciona? No, bueno, después de esta emocionante y nutritiva charla, claro que sí, acerca del inesperado, para mí, al menos para mí, y para muchos tal vez el esperado podio, podemos resaltar algunos puntos importantes, por decirlo así. Y el primero que quiero decir es que Max Verstappen, como siempre, sigue demostrando de que está hecho y sigue sacando la cara por su escudería, que sabemos que Red Bull está totalmente deshecho. Luego seguimos con el detalle de McLaren, que sigue arrastrando el problema de las papaya rules, que siempre les da problemas en pista. Después pasamos con los que sufren, creo que están sufriendo peor que el resto, y pasamos a los queridos tifosis, que no Dios, yo sufro por Charles Leclerc cada carrera, y Petronas, porque siempre apoyando a George Russell, claro que sí, que nosotros creíamos que tendrían algo prometedor, o al menos yo lo creía así, y pues al final no sucedió. Yo espero que mejoren sus estrategias, la falla mecánica, o que tengan un golpe de suerte o una limpia que buena falta les hace. En fin, lo primero que encuentren para la próxima carrera, porque Dios mío, les hace falta. Por último, tenemos a Alpine, Aston, Sauber, que solo me queda desearles suerte porque, Dios mío, están igual de terrible que Petronas y tifosi. Y bueno, así como la bandera cuadros fue ondeada en la Gran Emilia-Romagna, que anunciaba su fin, este episodio también se cierra y nos despedimos con toda la expectativa y la incertidumbre por el histórico Gran Premio de Mónaco que nos espera este fin de semana. Fue un gusto saludarles, Just Girl, y que los motores y las estrategias no les fallen.